siento que vuelvo a casa porque estuvimos compartiendo 1 año y medio juntos en el proceso del nacimiento de este proyecto, que me honró mucho formar parte aportando lo que podía. Así que regresar para mí está muy bueno en este tiempo, sobre todo de la Argentina, este, que bueno, siempre que se puede hacer crecer una flor en medio de las piedras, tiene su cuota de milagro. Así que buenísima onda que estemos compartiendo aquí. Bueno, en conversaciones iniciales con Carlos, con posterioridad con María, había 3 o 4 puntos centrales que tienen que ver con esta compartida. El primero con el panorama de la comunicación popular en América Latina. El segundo, con la importancia o el rol de los medios comunitarios en ese mapa histórico. Y en tercer lugar, con esto que recién mencionaba Vanina, que es lo que queda de la democracia, o la relación que hay entre los medios asociativos y, y la democracia, lo que sea que hoy esté siendo en América Latina. Y el último es alguna pista de lo que para mí, por dónde vamos, ¿no? Por dónde podría caminarse, algunas convicciones, algunos puntos ciegos, algunos atrevimientos. Y les comparto un material que le mandé a María, que salió publicado el año pasado, para que cada una y cada uno de ustedes lo tenga, que ahí un poco se resume parte de lo que estoy pensando y aportando, y que es un libro que escribimos junto a otra compañera comunicadora que se llama Natalia Vinelli, y que se llama Comunicación Popular y Alternativa, una revisión dialogada, y ahí escriben muchas compañeras que tienen inserción en el campo de la comunicación, tanto en los medios comunitarios como en organizaciones sociales, también en el Estado y en la universidad. Así que bueno, ahí si lo puede compartir María en el chat y después en los mails que tengan, para discutirlo, para desarmarlo, para volver a escribirlo, sin lugar a dudas. Bueno, esa es la primera intro, y agradecerles este espacio colectivo, ¿no? Bueno, me dijeron que tengo 20 a 25 minutos, así que me los voy a tomar con reloj, son y 28, y 38, perdón. Bueno, la primera cuestión. em, eh, la perspectiva de la comunicación y la emancipación, es decir, poner una mirada y una estrategia para hacer de la comunicación un recurso estratégico de justicia social, de construcción ciudadana, de solidaridad, o para hacer lío, en el sentido que lo decía Francisco hace un ratito y que dio lugar a este nombre, del proyecto de la radio. em, Hay que tener sí, como una alerta, como un faro, no sé, como un llamador. Y es que en América Latina, desde que se habla de esto, de comunicación y emancipación, ya llevamos cerca de 80 y pico de años, y que no somos los primeros ni las primeras, solo que los contextos han variado, ¿no? Desde el año 47, en la posguerra, hasta acá, hay experiencias en todo el continente latinoamericano de comunicación popular, alternativa, comunitaria, educativa, alterativa, de cambio social, comunicación para el desarrollo, educomunicación o educación y comunicación popular, que no es exactamente lo mismo, pero que se emparentan. La comunicación colectiva, todos los apellidos que nombran procesos sociales y políticos de emancipación. Es decir, donde la clave de la comunicación es con intención, con una intención clara de provocar un otro mundo posible, que no sea el del bozarrón, que concentra la palabra, que concentra las riquezas, que concentra el poder, sino una sociedad igualitaria, con justicia, evangélica, y que
tenga que ver con el bien de lo común, con el bien común, con el bienestar, con la igualdad para todos y todas, en fin, cuestiones que no son del orden de lo utópico, sino que son del orden de lo realista y material, de poner en el centro a la persona humana y no los intereses de un negocio, o de las estructuras que Pablo VI le llamaba del pecado, que son las estructuras de la injusticia, donde más de la mitad de la humanidad queda afuera, que eso de evangélico no tiene nada, sino que pensar la comunicación y hacerla en función de unos valores que construyen otra sociedad posible, ya tiene más de 80 años formalmente nombrado en América Latina y el Caribe. Eso como primera cuestión. Las experiencias son variadas, algunos que ya pasamos los 50 hace rato, las tenemos muy presentes, hay juventudes acá maravillosas que pueden abrevar en ella, que tienen que ver con la experiencia o el sistema de la comunicación de Radio Sutatensa en Colombia, las radios mineras de Bolivia, las experiencias de la Unión Católica para la Comunicación, la UCBC del Brasil, la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, ALER, con quienes nosotros tenemos contacto y que de alguna manera acompañado muy fuertemente este proyecto, las experiencias de todas las coordinadoras de radios comunitarias populares de América Latina de la década de los 80, de los 70, de los 90, la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, las experiencias de las organizaciones del teatro popular, de la comunicación estratégica para el desarrollo, de experiencias que se han hecho desde la perspectiva de Paulo Freire en todo el continente. Si ustedes van a libros que cuentan esto y que tienen matrices explicativas y que para un comunicador o una educadora popular de Radio Lío son claves, personas que iluminan estos proyectos, imposible eludirlos para darle sustento y fundamento, como puede ser el nombrado, ¿no? Paulo Freire, como puede ser Mario Kaplún, María Cristina Mata, eh, Regina Festa, Rosa María Alfaro, Germán Rey, compañeras, compañeros de todo el continente, como Fernando Reyes Mata. Pienso en sus países y a medida que los voy viendo en imagen, voy nombrando de algún país, como puede ser Juan Díaz Bordenave en el Paraguay, eh, bueno, Daniel Prieto Castillo en la República Argentina, con Parita, que ya no son argentinos, que son latinoamericanos, Antonio Cablesas, Amable Rosario, la experiencia de Radio Netherland Training Center. América Latina tiene una trayectoria extraordinaria de medios comunitarios, asociativos, pero también de organizaciones de la comunicación popular, que no son solo medios de comunicación. Y claro, no es lo mismo la América Latina de 1970 que de 1980. 1980 lo nombro como un momento muy clave, muy importante para tener en cuenta, que es la época en que se reúnen los estados nacionales de todo el mundo, del planeta, para diagnosticar cómo estaba el derecho a la comunicación en el continente, no solo latinoamericano, sino todos los continentes. Es decir, es como el medidor de aceite de un auto, a ver cómo está la distribución de la palabra en todos los continentes, en todos los lugares. Y bueno, entonces ahí se reúnen, convocados por la UNESCO, un montón de gente, los estados, cuando querían hacerlo, los intelectuales, los militantes, las activistas, todos los nombres que puedan tener, para ver qué estaba pasando con la comunicación. Y bueno, nos encontramos con un informe, que fue el informe McBride, convocado por el presidente de ese momento de la Comisión de Comunicación y Cultura, que fue Sig McBride, y se armó un diagnóstico brutal que señaló la desigualdad, así como la desigualdad económica, la desigualdad comunicativa con datos concretos, muchos datos concretos. Ese informe fue muy celebrado en un montón de países y en otros fue desdeñado, como fueron desdeñadas otras bibliografías sustantivas que contribuían al ejercicio del derecho a la comunicación
en los continentes del planeta. Es muy importante arribar a ese documento que está fácil y accesible en Internet, por más antiguo que sea y hayan pasado 40 años o más de 40 años, porque ahí está la definición del derecho a la comunicación que luego se fue enriqueciendo a lo largo de los años, que entiende a la comunicación como un bien social y no como un negocio. En esos años, y no es menor, en los mismos años, 80, 79, 81, tenemos tres documentos fundamentales para nosotros y el campo de la comunicación popular latinoamericana. Uno es del año 1965 y es el Concilio Vaticano II, en lo que allí se denomina la opción preferencial por los pobres, la opción preferencial por los jóvenes y lo que opina ese documento en particular con el capítulo de las comunicaciones. El segundo documento es el documento para los latinoamericanos de Medellín, y donde hay un capítulo particular para la comunicación, y el tercero es el documento de Puebla, que específicamente dice lo que mira en cuanto a la importancia de la comunicación para construir un mundo justo y solidario. Digo esos tres documentos porque entre el informe McBride y esos tres documentos que para mí son claves para entender la comunicación popular latinoamericana, arman una corriente muy potente en todo este continente de la que nosotros formamos parte, que le da vida a la comunicación y la educación popular. Miren, los proyectos más destacables, más potentes, vinculados a la comunicación y a la emancipación, tienen que ver con organizaciones eh, cristianas de origen católico que han producido a lo largo de todo nuestro continente lo que hemos llamado comunicación, educación popular. Y esto en sus distintas versiones, ¿no? En la versión más emparentada con la comunicación y el desarrollo, y en la versión más amable en términos de comunicación, educación y tecnologías, y también la comunicación y la insurgencia, porque es la misma época en la que se fortalecen las organizaciones revolucionarias que tienen medios de comunicación insurgentes y que hacen parte de esos activismos, esas participaciones y esas militancias que apuestan a otras formas de transformación que no solamente son mediante la tecnología o política de desarrollo, sino de cambio de sistema sistemáticamente, ¿no? Son tres, de las tres corrientes, de esos tres ámbitos, está la movilización cristiana que tiene que ver con el origen muy fuerte y muy potente. Es la época de la fundación de ALEN en el año 72, es la época de la experiencia de educación popular en el norte del Brasil. En fin, podríamos estar un largo rato mencionando esas experiencias, pero ¿por qué la traigo aquí? No solo porque me lo pidieron los compañeros, sino para nos inscribimos en una memoria. Y la memoria hace parte de una vitalidad que no ha muerto, que no se ha muerto para nada, inclusive en los momentos más siniestros de la América Latina, que pudo haber sido eh, las dictaduras tuteladas por las corporaciones del poder central y que ocasionó eh, tantos desaparecidos y tanto horror y tanta siniestralidad social y humana. Esos proyectos inclusive nacieron en esos escenarios para enfrentarlos. Hay mucha vida vivida, mucho trabajo de muchos jóvenes comunicadores como nosotros, como ustedes, bueno, iba a decir como nosotros, pero como ustedes, que han dado la vida por esta otra comunicación posible. Y si pudieron superar, si se pudo superar esos modelos de sociedad muy asentado en un mundo neoliberal, que tienen reediciones actuales en nuestro continente, quiere decir que es como un volcán, ¿no? Donde hay dos o tres reunidos, siempre hay una organización posible y otra sociedad posible. Siempre lo que surge por abajo en algún momento estalla y
lo cubre todo. Por eso creo que hacer lío, o por lo menos el sentido originario, hacer lío allí donde hay negocio, poner el bien social, allí donde hay discurso de odio, poner discursos de paz, de solidaridad, de creatividad, de construcción. Allí donde hay burla respecto de este posicionamiento, la persistencia, la consistencia es lo que dio vida en todo el continente, de todas las experiencias de América Latina, de la comunicación popular. En ese libro que yo les compartí, hay un primer capítulo en donde se hace un repaso de esto que acabo de decir, más extendido, y hay una caracterización que se puede sostener a lo largo del tiempo y que dio lugar también a este proyecto. El primero es creer, no solo como una cuestión de fe, sino como una postura, como un posicionamiento, como un signo de los tiempos en los derechos humanos y los derechos de las humanas y de los humanos. Es una comunicación basada en el enfoque de derechos para todos y todas sin excepción. Eso es innegociable si hablamos de comunicación popular. Luego, las personas, los grupos que le dan vida a este tipo de proyectos son personas que identifican conflictividades, diagnostican lo que sucede. Es decir, un comunicador, una comunicadora popular es una persona que lee los signos de los tiempos, que sabe cómo está el medidor económico, social, político, tecnológico, cultural. Es decir, una persona que entiende de análisis de la realidad, de sus países, de sus localidades, de sus continentes, y que no lo hace solo individualmente, lo hace colectivamente. Entonces, un comunicador, una comunicadora popular, tiene su base situada, su comprensión situada de lo que está pasando. Y ahí tiene una matriz fundamental que tiene que ver con la justicia, con la solidaridad, con el bien común y con el paradigma que nos anima a nosotros y a nosotras, que es ponerlo como clave de lectura de esa realidad concretamente. Entonces, como tener, como decía Monseñor Angelelli, un oído en el pueblo y un oído en el Evangelio. Es decir, hay ahí como una plataforma, si me permiten la palabra, que permite al comunicador, a la comunicadora popular, decir, bueno, yo no tengo una lectura solamente personal, sino también colectiva, que es más o menos lo que ha ido pasando a lo largo del tiempo en otras matrices que no necesariamente son evangélicas, que son humanistas y que han tenido esa raíz también en sus lecturas de la justicia social, trazado un camino de cómo construir una comunicación estratégica para la justicia. Esa es la raíz de la comunicación popular. Y no es solo una cuestión personal, sino que siempre la hacen nacer grupos. Es una comunicación colectiva. Otra característica que tiene en América Latina desde sus inicios hasta ahora es que esos grupos siempre se organizan por algo que les afecta concretamente. Es decir, hay en esa lectura originaria una identificación de problemas en cuanto a la vigencia de esos derechos. Entonces dice, bueno, ¿qué está pasando con el ambiente? ¿Qué está pasando con la ecología? ¿Qué está pasando con las desigualdades de género? ¿Qué sucede con la invisibilización y la injusticia con los pueblos originarios? Con el cambio climático, con el acceso al hábitat, el acceso al trabajo, el acceso a el estado de la cuestión con respecto al ocio, al tiempo libre, al pasarla bien, la situación económica concreta del acceso a la educación, todos los derechos, cómo están y no es un planteamiento intelectual de eso, sino es cómo me afecta a mí personalmente y al grupo con el cual yo estoy identificando una problemática concreta.
esa problemática encuentra en la comunicación una variable, una dimensión de lectura y una estrategia para esa lucha, si se me permite esa bella palabra, en donde hay que organizarse para encontrar caminos de transformación. Y ahí, en esa ruta, se meten los medios de comunicación estratégicos, asociativos, cooperativos, colectivos, tanto analógicos, digitales, en entornos virtuales, cualquiera sea su versión, como parte de, no como un fin en sí mismo, sino como un hecho cultural y político que se vuelve estratégico para unos objetivos concretos que tienen que ver con transformar esas realidades. Y en ese sentido se conecta con, históricamente y hasta ahora, los medios de comunicación como parte del fortalecimiento o de construcción de una democracia que no se reduce solamente a pluralidad de voces, sino que se conecta con este sentido de los derechos. Entonces no es que habla todo el mundo, porque sí, porque hay una idea como muy de libertad de expresión que, digamos, que habilita cualquier palabra. Habilita la palabra que está bregando por esas perspectivas de la justicia, es decir, por esa perspectiva de la comunicación como bien social. Nos interesa identificar las otras, las que creen que todo es un negocio en lugar de derechos. Allí donde hay una necesidad, dice una palabra, hay un derecho, y hay otra que dice allí donde hay una necesidad y un negocio. Nosotros formamos parte de la primera, no de la segunda. Entonces, ¿necesitamos identificar las otras? Claro, para saber dónde estamos parados, pero tenemos una identificación fundamental de ese rol que trabaja por ese sentido de la justicia y de la ciudadanía. Una ciudadanía empoderada, comprometida, con perspectiva de derecho, que hace lo que históricamente hizo la comunicación popular y que ahora se actualiza en escenarios que tienen otros códigos de cómo juega el poder hegemónico en este caso, y la desigualdad generada, donde más de la mitad de la humanidad parece hasta justificado que tenga que estar afuera. Entonces, cuando se hablaba hace 59 años en el Concilio Vaticano II de las estructuras del pecado, se hablaba de esto, ¿no? También en la versión nuestra, hay otras versiones de cómo se nombra esa injusticia. Entonces, eso es lo que anima el proyecto de la comunicación popular. Si no, no es comunicación popular. Ahora, un punto más, me quedan 3 minutos. Hay algunas actualizaciones que a mí me parece importante mencionar. Hay quienes dicen que estos proyectos de la comunicación popular alternativa y todos sus apellidos solo nacen de las organizaciones sociales, culturales, políticas, sindicales, y son colectivas de base. Esa es para mí una versión posible. Para mí se agrega otra, para Claudia, no necesariamente para otros, y que es la necesidad de tener intervención clara en las políticas de Estado. Es decir, tener intervención en el Estado. ¿En qué Estado? Bueno, es discutible y para otra conversación. Y la tercera es, para mí, el campo de la comunicación popular también incluye a los periodistas y a las periodistas de América Latina y del mundo que trabajan por esta perspectiva de derechos y que pueden estar empleados en empresas y que se organizan en sindicatos y que son artífices de la toma de la palabra y de la militancia de la verdad, como decía Rodolfo Walsh, periodista latinoamericano que es de origen argentino, pero que ya es de todos y todas, que creo que hay ahí un punto de atención muy importante porque hay costos altísimos de esos periodistas por bregar por la verdad y no por el legado de la mentira, ¿no? Porque lo que ahora que se llama fake news es más viejo que la escarapela, que es la omisión y que es la mentira. Entonces, para mí el campo de la comunicación popular son los medios, son los periodistas, son las políticas públicas y la comunicación estratégica de organizaciones de educación y comunicación, de educación y desarrollo. Muchas gracias.